¿Qué tal amigos? Gusto saludarlos. Hoy 8 de marzo del 2021 estoy con con la maestra Susana Manjarres de Culiacán. ¿Podría presentarse, maestra? Hola, muy buenas tardes a todos. Pues sí, como lo dice el maestro Catarino, yo soy Azucena Manjarres y eh, pues me agrada estar con ustedes para platicar. Supongo que ronda un poco en la historia y el arte, supongamos que son las áreas en las que yo pues me he desarrollado desde hace algunos años. Sí, muchas gracias. ¿Nos podría decir el año en que nació y el lugar para contextualizarnos? Ok, bueno, yo nací aquí en Culiacán, Sinaloa, toda mi vida he vivido aquí. Yo nací el 10 de marzo del 80, pero sí, todo mi trabajo y todo lo que he hecho, pues lo he realizado siempre teniendo como mi centro Culiacán. ¿Sus primeros estudios dónde los realizó? ¿Dónde estudió? Bueno, yo estudié primaria, secundaria, prepa, universidad, todo lo estudié aquí en Culiacán. La universidad, pues yo, mi carrera base de universidad fue Ciencias de la Comunicación. Yo estudié en la UDO y ya después estudié la maestría y el doctorado en Historia en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero también estuve un semestre en la Universidad Iberoamericana en el DF, solamente estuve 6 meses ahí, pero eso fue como parte de un programa, una fundación que se llama Aprende. Si existe todavía, funciona, que beca a periodistas de los estados para cursar pues un semestre de clases de las materias que el estudiante decida, y aparte lo fortalecen con talleres especializados de periodismo. Eso lo tomé hace algunos años ya, como unos 8 años, supongo, 8, 9 años. Y yo en esa área tomé, pues, el área del arte, ¿no? Historia del arte, crítica del arte, otra de literatura, y las demás tenían que ver solamente con periodismo narrativo, y sí había periodismo también de datos. Ese semestre lo tomé ahí en la Ciudad de México. En la secundaria y la prepa, ¿qué materias, eran sus materias favoritas? Pues las que tenían que ver con el arte, ¿no? Las de deportes y las de arte, ¿no? Yo mi tendencia de chiquita pues no tenía eh, que ver, pues no tanto con la historia como tal, pero sí relacionada con el arte, ¿no? Yo toda mi vida pues fui a todo lo que existía, iba a danza, iba a jazz, iba a todo me metí, a todos los talleres que había. Y ya después, cuando yo ya trabajaba, cuando salí de la carrera de comunicación, estudié español también. En este afán de querer poder escribir bien, estudié en el centro de idiomas, el diplomado de 3 años, y estuve como 7 años más o menos en los talleres de literatura con el maestro Elmer Mendoza. Ahí estuve varios años, ¿sí? Yo iba porque quería aprender a escribir mejor bien, porque yo trabajé 13 años en el periódico Noroeste. Entonces, obviamente cuando uno sale de la carrera, pues ah, sientes que no sabes mucho. Entonces yo quería aprender a escribir bien, y por eso estudié español, y ya después me metí a los talleres de literatura y me fui quedando, y estuve aquí mismo de Difocur, del ISIC. Antes de Ifocuro y ISIC, yo tomé muchos talleres de literatura con el maestro Elmer. Él traía muchos escritores, y de repente también tomé algunos de periodismo que se daban aquí de manera pues estatal. Recuerdo que había una biblioteca ahí en Difocur y estaba la sala Lumière. No sé si asistía a esos. Había un cine ahí, ¿no? Bueno, el taller este que tenía el maestro Elmer estaba en la biblioteca extinta Gilbert Owen, en el sótano. Ahí todas las tardes íbamos, los martes o jueves, no recuerdo muy bien el día, era un día a la semana, y ahí tomábamos las clases. Ya después nos pasamos al Macín, cuando ya empezaron cuando desmantelaron la biblioteca, las clases eran en el Museo de Arte de Sinaloa. Y sí, la sala Lumière, pues todos quienes vivimos parte pues
de toda la efervescencia cultural de esos años, pues sí, acudíamos también a la sala Lumière, pero sobre todo a la biblioteca porque era donde tomábamos el taller, que después se convirtió pues en mucho, como mucha convivencia también con los compañeros, y hacíamos reuniones y siempre esta fue como nuestra área de trabajo. ¿Quiénes iban ahí a esos talleres? Pues mira, la mayoría de los que nosotros fuimos el segundo grupo que tuvo Elber, te digo del pasado reciente, del primer grupo ellos se llamaban los 11 discípulos y de ellos pues está un escritor que hoy pues bueno es de los que mejor le va y de la mejor proyección ha tenido es Eduardo Ruiz. Eduardo Ruiz, él era del otro grupo de los 11 discípulos y ya después nosotros hicimos una asociación donde nos juntamos los dos grupos y en el otro grupo, en el Jaime Peraza también estaba en el de los 11 discípulos, estaba, ellos eran 11 nada más, Miguel Espinosa, ellos eran del primer grupo y en el otro grupo también ha habido algunos que han publicado, la mayoría en ese tiempo publicó sus libros. A mí mi interés no era hacer ninguna novela, ningún cuento como tal, aunque yo escribí cuento infantil, mi idea era escribir mejor, ¿sí? La mayoría de mis compañeros sí querían hacer sus novelas, ¿no? Sus novelas y sus cuentos y la mayoría los publicó por su cuenta. Zenaida Moreno también estaba en el grupo de los 11. En mi grupo estaba Patti Ceseña, estaba Dora Luz Orduño, estaba Cecilia Vega, Lucero González, que Lucero también hizo publicó su libro, Nora Carvajal también publicaron libros, la mayoría publicó sus libros, éramos bastantes, nosotros éramos como, llegamos a ser hasta como 30, quedamos como unos 20, después nos juntamos con el otro grupo y se hizo esa asociación y yo ya después Francisco Triana también era mi compañero y yo ya al final ya dejé de asistir cuando pues ya nos fuimos a las reuniones del museo, ya habían pasado como 7, 8 años, pero se siguieron juntando muchos años más mis compañeros. ¿Qué Titi hacían, Valenzuela también. qué hacían en el taller normalmente? En el taller, mira, en ese entonces, Elmer, la verdad, fue muy generoso con todos los que estábamos ahí, porque éramos muchísimos, éramos como 30, y por ejemplo, lo que siempre trabajas en un texto, ¿no? Siempre tenías que estar escribiendo y ahí lo compartías, ahí leías, ahí nosotros conocimos o vimos cómo iban surgiendo las historias de todos los compañeros y ahí todos te daban sugerencias y también Elmer lo que hacía, nos daba un día a la semana cada quien y él nos revisaba renglón por renglón, ¿sí? Y en base a eso, él nos recomendaba libros y también yo recuerdo entonces que los libros no eran tan caros y él era cuando recién entraba a la editorial Tusquet y le daba libros y él nos daba libros y después se los pagábamos, ¿no? Leíamos muchos libros, obviamente de Tusquet, él llegaba con los cartones y ya anótense y agarren los libros y era como era muy en buena onda y te digo que él aparte nos dedicaba tiempo, ¿no? Un tiempo a cada quien en específico para que fueras mejorando lo que ibas escribiendo, hacíamos reuniones, hacíamos muchas actividades entre nosotros, aparte él invitaba a otros escritores, ¿no? De la narrativa del norte, ellos platicaban con nosotros y compartíamos muchas cosas. Ese grupo, la verdad, fue muy interesante y muy bueno. Sí siento que marcó una buena época para la literatura en Sinaloa en general. Esa era más o menos la dinámica. Él siempre hablaba de novelas, de escritores y también de los textos, los que alcanzaban a leer y aparte él estaba con cada uno de nosotros mejorando los textos que hacíamos. A nosotros nos dio clases en literatura.
Yo estudié ahí literatura y nos dio 2 cursos, me acuerdo. Sí, sí, era muy bonito escucharlo. ¿Y ya cómo surge su gusto por la historia? ¿En qué momento surge? Bueno, lo que pasa es que desde que yo estudiaba en la Universidad de Comunicación primero, a mí siempre me llamaba el asunto histórico, ¿no? Todos los trabajos que hacíamos, que tenemos que hacer reportajes, entrevistas, yo siempre los hacía, por ejemplo, de los petroglifos que estaban en la Cruz de Lota, los de Tacuichamona, siempre a mí me llamaba la atención sin nada más, ¿no? Me gustaban esos temas y siempre hacía ese tipo de trabajos. Cuando yo entré al periódico Noroeste, pues empecé a hacer eso, ¿no? Empecé a irme un poquito por temas históricos y a entrevistar a los que hacían historia en ese momento, el maestro Gilberto López Alanís, a Sinagawa, a don Adrián, a toda esa camada de buenos historiadores y cronistas, y a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? La forma en la que ellos trabajaban. Yo recuerdo muy bien cuando entrevisté al maestro Sinagawa, él tenía así sus cajitas, ¿no? Todo su archivo organizado, ¿no? Esa organización, esa dinámica, yo sin querer, yo la fui aplicando a mi trabajo. Por ejemplo, yo empecé a hacer carpetas sin saber para qué me iban a servir algún día. Yo empecé a hacer carpetas de lo que iba haciendo, porque en la sección cultural, pues, escribíamos de muchas cosas, todo lo que tenía que ver con cultura. Yo, por ejemplo, le ponía historia, después le ponía danza, teatro, artes visuales, ¿no? Yo tenía mis carpetas, ¿no? De todo, y fue una carpeta que yo fui haciendo durante 13 años, ¿no? Los 13 años que yo trabajé ahí, y no sé, como que a mí me sirvió para ir ejercitando mi memoria, ¿no? No sé, era como, yo era mi propio archivo. Cuando íbamos a hacer los resúmenes de año o fin de sexenio, yo ponía el nombre de alguien y pues, y ya me salía rápido si moría alguien, si alguien sacaba un nuevo libro, yo me citaba a mí misma, ¿no? Me buscaba en mi propio archivo, pero por allá en el periodo donde Modesto Aguilar era el responsable de la dirección de historia y literatura, que desafortunadamente ya no existe como tal. Eh, él, él junto con el maestro Carlos Maciel coordinaron la historia temática, ¿sí? Entonces, en origen, el maestro Maciel me habla y me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer, yo no iba a escribir nada en esa historia temática, voy a hacer la parte de las artes visuales y checa a ver si tienes archivo de los artistas nuevos para sacar de ahí información. Ah, bueno, le dije, y ya cuando veo mi archivo, me doy cuenta que en artes visuales era donde tenía más cientos de entrevistas, ¿no? Y yo siempre guardaba mi texto original y de repente a veces guardaba cuando existían los PDFs, o si no, en los periódicos. Yo tenía, incluso acabo de digitalizar la mayoría de los periódicos, entonces me salió muchísima información. Entonces, la compañera que le iba a ayudar a él a redactar finalmente no lo hizo, y él me dijo, mira, vamos agrupándolos, agrúpame a todos los, por ejemplo, los abstractos, los figurativos, pero yo ya tenía todo el material, pues era el material que yo misma había escrito. Entonces trabajé con él. Eso fue un trabajo duró como 5 años, tardó como hasta 10 años en terminar publicándose. Entonces, él me enseñó cómo organizar lo que yo ya tenía, ¿sí? Yo podía escribir, pero yo no sabía citar, yo no sabía hacer muchas cosas básicas. Entonces, por ese motivo, pues dije, pues me voy a meter a la maestría de historia, y estuve trabajando ya otro proyecto de mujeres pintoras, y pues bueno, como ya, pues ya había empezado, y ya pues continué con el doctorado, ¿no? Pero el acercamiento, eso fue la historia temática, porque el maestro Maciel me invita pues a la parte a la parte de artes visuales, y yo tenía mucho material que lo tenía en mi carpeta, pero yo no le hubiese dado otro sentido si no hubiera sido
por la historia, pues yo los hubiera tenido ahí como documentos nada más y nada más, pues no sabía trabajarlos, pues como una fuente importante para la historia. Entonces fue así que yo me estudié historia a partir de eso. ¿Y qué mujeres sinaloenses encontró en ese estudio, en la Mi maestría? trabajo que hice de mujeres pintoras de la maestría hice, pues bueno, empecé Cecilia Sánchez Duarte, Marta Romero, la maestra Rina Cuellar, la maestra, maestra, ¿quién más? A ver, espérame, porque Cecilia Sánchez Duarte, Teresa Margolles, Rosa María Robles, Sandra Robles, eran 15 mujeres, fueron 15 mujeres en las que yo hice, como yo ya tenía la experiencia, a mí me gustaba en el periódico mucho hacer semblanzas, ¿sí? Yo ya tenía como mi, mi estructura mental y de escritura de tipo semblanza, entonces pues yo empecé a hacer eso como tipo historia de vida, tipo semblanza, ¿no? Y enfocado mucho a la historia oral, que era lo que yo había hecho ya muchos años, pues, pero no le había dado el sentido académico. ¿Ha trabajado en qué otras partes, además de periodista? Desde antes de que yo entrara a trabajar a Noroeste, yo trabajo todavía en una secundaria que se llama Gabriela Iba Velázquez, que está en la colonia Cañadas de Culiacán. Yo empecé dando clases de inglés ahí porque tenía pocos grupos y ya tengo 20 años dando clases ahí y últimamente doy clases de artes artes visuales porque también a la par, cuando estudié ciencias de la comunicación, yo estudié una licenciatura en educación artística, que es una licenciatura que se hacía en veranos. Entonces yo trabajaba ahí y ya como yo, a mí lo que me gustaba era el periodismo, pues toda mi vida y todo mi tiempo, pues me enfoqué a eso, solamente trabajaba ahí, daba las 2 primeras horas por las mañanas y pues bueno, Noroeste fue mi único trabajo durante 13 años, colaboraba, publicaba en otras cuestiones. Hubo un tiempo que el ISIC implementó igual con el maestro Modesto, un programa que se llamó Sinaloa, un estado de lectores. Ahí también participé porque hacíamos un periódico con las reseñas de los niños que escribían a partir de los círculos de lectura que se hacían y desde hace 5 años yo ya me retiré formalmente del periódico porque sigo escribiendo y estoy en la editorial, sí, el editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ahí hago redes sociales y hace 2 años empecé a dar clases en la Universidad de Casablanca de historia también. ¿Es casada usted? Tengo un niño de 4 años. Ya, porque Formalmente no, nunca me he casado y no creo que vaya a hacerlo, ¿no? sí, porque la faceta de mamá, aparte que trabaja, es investigadora, es su faceta de mamá. No, ¿Cómo, cómo emplea las artes visuales en la enseñanza de la historia? ¿Cómo es su enseñanza de la historia? ok, mira, a mí me gusta mucho, hace algunos años también yo en la Facultad de Historia con el maestro Martín Sandoval y el maestro Maciel, ellos organizaron unos diplomados de historia del arte muy bonitos, duró como 6 meses ese diplomado, ¿no? Nunca más se han vuelto a repetir esos programas. Entonces a mí me gustaba mucho las formas de dar clases de los dos maestros, el maestro Martín, excelente, y el maestro Maciel, pues ni se diga, ¿no? Este asunto de, de contagiar, ¿no? De contagiar y de hacer una clase, digamos, vivencial. Ahorita, por ejemplo, yo en secundarias doy la clase pues generales de artes y pues yo lo enfoqué a artes visuales y a mí me interesa pues que los alumnos sepan, ¿no? Que conozcan un poquito de la historia del arte, de los museos, de ese tipo de cuestiones, pero ya en la universidad cuando empecé a dar clases,
que nunca había dado clases en la universidad, a mí me gusta, como son chicos de las carreras de diseño gráfico, diseño de modas y de arquitectura, a mí me gusta mucho dar las clases, ser como muy interactiva, ¿no? Ver cómo la historia no tiene que ser esa parte aburrida que mucha gente piensa, ¿no? Estar mostrando, si vemos una tendencia, por ejemplo, si vemos el romanticismo en la historia, que ellos puedan hacer un diseño inspirado en el romanticismo o una maqueta o una prenda de vestir, ¿no? Esa es como la dinámica que yo hago con los chicos. En la secundaria es el estado, ¿verdad? Sí, es estatal. Allí hay que materia ¿está? Es artes, pero es que puedes dar danza, teatro, música o artes visuales. Yo lo doy en artes visuales. Yo tomé esa Y área. pensé que daba historia también ahí en secundaria. No, doy artes y ahora me dieron un grupo de una clase que se llama Vida Saludable también. ¿Cómo Y cómo emplear el arte por una cultura de la paz, una educación basada en el fomento de la paz? ¿Cómo empleo el arte en una cultura de la paz? Pues bueno, mira, yo sí en mis clases, a mí me gusta que los chicos como que piensen, ¿no? Que no se queden, también yo siempre les digo, bueno, la historia es esta es la historia lineal, la que está en los libros, esta es mi opinión, respeto todo lo que se ha escrito, pero pues yo puedo discernir o puedo estar de acuerdo, ¿no? Entonces yo les digo, ustedes hagan lo mismo, ¿están de acuerdo? Si yo les digo algo, no tengo la razón, es mi punto de vista, ¿no? Yo creo que la cultura de la paz, pues bueno, a mí me gusta mucho dar clases, ¿no? Me gusta esa interrelación con los chicos, con los de secundaria. Bueno, sabes tú que son 50 alumnos por grupo en universidad, también son bastantes chicos y a mí sí me gusta fomentar eso, ¿no? Fomentar este asunto del ser humano, ¿no? A mí me gusta ser muy humanista con los chicos, ¿no? Del ser humano, de ser respetuosos, y de respetar, ¿no? De respetarnos los unos a los otros, ¿no? Eso a mí sí me gusta platicarlo mucho con los alumnos, ¿no? Y ojalá que sí deje algo yo en ellos en algún momento. Sí, muchas gracias, maestra. ¿Algo más que quiera agregar? Pues bueno, sí, a mí me gustaría que en cierto momento también el arte, yo no soy creadora, yo no pinto, yo no tengo ese gran talento que otras personas sí tienen, pero a mí sí me gustaría que en cierto momento pues se le diera como en su justa dimensión la importancia, ¿no? Cómo los chicos, de repente hasta los chicos más inquietos, cuando están haciendo algo, se tranquilizan, ¿no? Se tranquilizan, cómo tienen esa paz, ¿no? Esa paz se fomenta a través del arte también, ¿no? Esos pocos momentos que para mucha gente puede ser no tan importante, realmente sí los dos, ¿no? Porque pacifica al ser humano, ¿no? Le da paz y le da tranquilidad y ojalá pudiera ser otra vez como un punto fundamental en los gobiernos que en los últimos de 2 para acá, pues no lo estamos viendo como tal, ¿no? Dándole esa justa dimensión y esa justa importancia. Muchas gracias, maestra. Gracias por Ándale. participar. Sale, gracias.